Objetivo de aprendizaje número 4. Describir y enumerar los requerimientos generales que aplican a todas las disciplinas de rescate técnico. Si bien NFPA 2500 menciona una serie de disciplinas de rescate técnico, valga la redundancia, usted va a encontrar en el capítulo 4 todos los requerimientos que son transversales para todas las disciplinas de rescate técnico y aquellas de las cuales la organización debe cumplir. Por lo tanto, acá es importante hacer mención que el entrenamiento siempre va a ser tan solo un componente de una serie de requerimientos que la organización debe cumplir. Y en ese aspecto, lo que vamos a hacer nosotros ahora es conocer cuáles son esos requerimientos en particular para todas las disciplinas de rescate técnico y que están mencionadas en el capítulo 4 de NFPA 2500. Comencemos con lo que establece el capítulo 4, que se denomina requerimientos generales, para 1670 particularmente, porque es la que tiene que ver con las capacidades operacionales para incidentes de rescate y búsqueda técnica. Y veamos qué nos dice la sección 4.1, que tiene que ver con la administración. Del punto de vista del alcance, lo que establece es que los capítulos 4 al 23 deben identificar y establecer niveles de capacidad funcional para realizar operaciones en incidentes técnicos de rescate y de búsqueda técnica mientras se minimizan las amenazas para los rescatistas. Los capítulos 4 a 23 fueron desarrollados para definir los niveles de preparación y capacidad operacional que deben ser logrados por cualquier autoridad competente que tenga responsabilidad para operaciones de rescate técnico. Estos niveles definidos proporcionan un esquema de un sistema utilizado para administrar un incidente eficientemente y efectivamente para maximizar la seguridad del personal y lograr el rescate exitoso de las víctimas y el eventual término del evento. ¿Ya? El sistema debería ser seguido para incrementar las capacidades de la autoridad competente para tratar con éxito, incluso con el incidente más complejo que a la organización le toque responder. Y qué importante es señalizar acá que el sistema progresa desde lo más simple y básico, tal como lo es el nivel de advertencia, luego sigue con el nivel de operaciones y finalmente llega hasta el nivel de técnico. Esto debería ser entendido que a medida que se expande el sistema, los requisitos de entrenamiento, habilidades operacionales, capacidad de administración y tipos y cantidades de equipo también se expanden. En la medida que yo tenga un mayor nivel de capacidad operacional, mis exigencias también son mayores. En el numeral 4.1.1.2 se establece que los requisitos de los capítulos 4 al 23 deben ser aplicados a las organizaciones que brindan respuesta a incidentes de rescate y búsqueda técnica, incluidos aquellas no reguladas por mandato gubernamental, o sea, cualquier ONG. ¿Ya? Las organizaciones que proporcionan rescate, servicios de extinción de incendios, servicios de respuesta a emergencia pueden incluir departamentos de bomberos, fuerzas policiales, servicios médicos de emergencia y también organizaciones de servicio público y de rescate conocidas regularmente como ONG. Por lo tanto, todo lo que esté del capítulo 4 al capítulo 23 deben ser aplicados de manera completa por las organizaciones que brindan servicios de rescate y entre ellas pueden incluir departamentos de bomberos, fuerzas policiales, servicios médicos de emergencia y cualquier organización no gubernamental. ¿Qué nos dice NFPA 2500 en el numeral 4.1.1.3? Dice, no es la intención de los capítulos 4 al 23 para ser aplicado a las personas y sus habilidades asociadas y o calificaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta es una norma que está exclusivamente diseñada para las organizaciones. O sea,
el departamento de bomberos, las fuerzas policiales o un equipo de respuesta público-privado tiene que ser capaz de demostrar que cumple con los requerimientos de este estándar y no está asociado a las competencias profesionales de un técnico en rescate, sino que lo que la organización debe cumplir. Por lo tanto, es importante entender que cada normativa se aplica a un público objetivo diferente. Y en el caso de NFPA 2500 lo que hace es ser aplicada a las organizaciones que brindan rescate y no a los individuos. Bien, el propósito de NFPA 2500 en su capítulo 4, en el numeral 4.1.2, establece que el propósito de los capítulos 4 al 23 debe ser el de asistir o ayudar a las autoridades competentes a evaluar un peligro de rescate y de búsqueda técnica dentro del área de respuesta para identificar el nivel de capacidad operacional y establecer criterios operacionales. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que principalmente nos dice este punto? Que una organización tiene que establecer si va a responder en cualquiera de los tres niveles que señala el estándar de capacidad operacional, que es advertencia, operaciones o técnico, entendiendo que el más básico es advertencia, el intermedio operaciones y el de mayor especialización el de técnico, y en cada uno de ellos los requisitos, los requerimientos tanto son mayores que a la disciplina anterior. Ahora, una organización puede lograr el nivel deseado de capacidad operacional, sea advertencia, operaciones o técnico, mediante el uso de recursos externos que operan en ese nivel deseado. O sea, yo puedo tener a mi gente entrenada, no tener los equipos, pero los puedo lograr con recursos que vengan desde el exterior, no propiamente desde mi organización. Y cuando ustedes se van al estándar, en el mismo capítulo 4, en la sección 4.1, en el numeral 4.1.2.2, el estándar claramente indica que las capacidades funcionales u operacionales de los capítulos 4 al 23 pueden o deben ser permitidos, ¿ya?, que se logren en una variedad de formas, ¿ya? No necesariamente que yo tenga que cumplir con el equipamiento que tiene que tener una organización propia, sino que lo puedo tener desde otras organizaciones y cuando yo tenga que responder sean llamados a terreno. Bien, ustedes van a encontrar en muchos estándares de NFPA lo que ya me han escuchado hablar en estos breves momentos de la conferencia, que es la autoridad competente. Y muchos de ustedes se podrán estar preguntando qué es lo que es la autoridad competente, ¿ya? Dado que esa frase de autoridad competente o su acrónimo AHJ se usa en muchos documentos de NFPA de manera muy amplia, ya que en el caso de los Estados Unidos las jurisdicciones y las agencias que aprueban varían, al igual que sus responsabilidades. Pero ¿cómo podemos definir particularmente o establecer quién es la autoridad competente? La autoridad competente no es más que una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma o de aprobar equipos, materiales, una instalación o inclusive un procedimiento. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes van a encontrar que se utiliza de manera muy amplia en muchos documentos de NFPA. Entonces, cuando la seguridad pública es primordial, la autoridad competente puede ser un departamento federal, en el caso de Estados Unidos, estatal, local o regional, o un individuo, tales como un fire chief o un jefe de un departamento de bomberos o un fire marshal, el jefe de una oficina de prevención de incendios, etcétera, y que tenga la capacidad de hacer cumplir la ley. En el caso de Estados Unidos, para los propósitos de seguro, la autoridad competente puede ser un funcionario del Departamento de Inspección de Seguro o una oficina de calificación u otro representante de la compañía de seguros. ¿Ya? En muchas circunstancias, el dueño de la propiedad o su agente designado asume el rol de la autoridad competente en las instalaciones del gobierno
el comandante u oficial departamental puede ser la autoridad con competencia. Pero si lo resumimos en términos más simples, la autoridad competente es o una organización, o una oficina, o un individuo que tiene la responsabilidad de hacer cumplir los requisitos de un código o norma y también tiene la potestad de poder aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento. Bien, siguiendo en el capítulo 4, pero ahora en la sección 4.2, nos vamos a ir a lo que se define como general. Y acá en el numeral 4.2.1, el estándar señala que la autoridad competente debe establecer los niveles de capacidad operacional necesarios para conducir operaciones en incidentes de rescate y búsqueda técnica basado principalmente en 4 puntos. Primero, la identificación de peligros de su sector jurisdiccional o donde tenga competencias de respuesta, la evaluación del riesgo de los peligros que usted haya identificado, el nivel de entrenamiento del personal de la organización y la disponibilidad de recursos internos y externos. ¿Ya? Acá lo que tenemos que mencionar es que todas las operaciones seguras en incidentes de rescate técnico deberían incluir la evaluación y la adquisición de los recursos externos requeridos para situaciones que superen la capacidad operacional de la organización. Por ejemplo, una situación o un incidente en un espacio confinado o en una zanja puede requerir una capacidad de respuesta de materiales peligrosos de nivel técnico que la organización puede no tener y que la tenga que traer desde un lugar externo. ¿Ya? De igual manera, las organizaciones deben ser capaces de aplicar los requisitos de cualquier combinación de disciplinas de rescate técnico basado en la necesidad identificada dentro de su área de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una autoridad competente que tiene jurisdicción en una ciudad, ¿ya? Y él identificó que en su zona de competencia, de su jurisdicción, él puede combinar diferentes disciplinas y en diferentes niveles de capacidad operacional. Por ejemplo, él puede responder a nivel técnico en rescate en vehículos y puede responder a nivel de advertencia en estructuras colapsadas. ¿Ya? Por lo tanto, como es reconocido que muchos incidentes de rescate técnico requieren una combinación de disciplinas, ¿ya? Cuando la autoridad competente es capaz de anticipar e identificar esas diferentes disciplinas que se pueden ver involucradas, lo que le corresponde a él, ¿ya? Como autoridad competente de esa organización, es que él debería ser capaz de poder desempeñar como organización esas combinaciones de disciplinas de rescate técnico. ¿Ya? Tal cual mencionaba recién el ejemplo que les daba y podría darle otro ejemplo, por ejemplo, un accidente vehicular que involucra viajar por un terraplén, ¿ya? Y que el vehículo vuele y termine en un curso de agua, ¿ya? Podría requerir no solamente herramientas para la liberación del vehículo, sino que también elementos de cuerda, competencias de rescate en agua rápida e indudablemente competencias de rescate vehicular. Y ahí estamos combinando tres disciplinas de rescate técnico en un incidente en particular. Rescate en vehículo, por el vehículo que sale desde un terraplén y termina en un curso de agua. Segundo, para poder acceder al agua vamos a requerir equipos de cuerda, por lo tanto requiere entrenamiento en cuerda. Y si el curso de agua en el cual cayó es de agua rápida, el personal debe tener competencia de rescate en aguas rápidas. Por lo tanto, es importante que las organizaciones reconozcan el potencial de estas combinaciones de rescate técnico, donde ellas parezcan probables en función de algo tan simple como el reconocimiento jurisdiccional, que es evaluar su área de respuesta y establecer qué es lo que qué disciplinas de rescate técnicas pueden ser combinadas. También en esta sección de la 4.2, las organizaciones deben identificar los peligros, su probabilidad y gravedad, de modo que las capacidades operacionales puedan ser establecidas. Por lo tanto, como hay combinaciones obvias de rescate técnicos que deberían ser consideradas por la autoridad competente, ¿ya? Algunos ejemplos de esas combinaciones obvias, ¿ya? Pueden incluir, no limitadas a las que voy a mencionar,
rescate en inundaciones junto con rescate en aguas rápidas, rescate en espacios confinados en conjunto con rescate con cuerda, rescate en aguas rápidas y también con rescate con cuerda, rescate en aguas rápidas con rescate vehicular y rescate en torre combinado con rescate en cuerda. Por lo tanto, es imperativo que la autoridad competente de una organización analice todos sus potenciales escenarios que con mayor probabilidad pueden tener en su sector jurisdiccional, de manera que como autoridad competente pueda asegurar las provisiones adecuadas de su organización en equipamiento, en procedimiento, en personal, en las competencias técnicas de su personal. En el numeral 4.2.2, NFPA 2500 nos dice que como mínimo toda organización de rescate y búsqueda técnica debe cumplir con el nivel de advertencia por cada tipo de incidente de rescate y búsqueda para el cual la autoridad competente haya identificado un peligro potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 20 disciplinas de rescate y la autoridad competente determinó que en su sector jurisdiccional de esas 20 puede tener 12 involucradas, a lo menos para esas 12 disciplinas, la organización debe tener como mínimo ¿ya? Cumplir con el nivel de capacidad operacional del nivel advertencia. Ahora, en el numeral 4.2.3, ¿qué es lo que dice NFPA 2500? Dice que en jurisdicciones donde los peligros identificados puedan requerir de una capacidad de rescate y búsqueda a un nivel más alto que el nivel de advertencia, lo que debe hacer la autoridad competente es tener un plan que aborde esa situación, y ese plan debe ser un plan formal, y cuando hablamos de plan formal debe ser un plan por escrito. ¿Ya? Por lo tanto, las organizaciones de respuesta deberían concentrar sus recursos en los tipos de incidentes y en los niveles de respuesta que son más apropiados para su área de respuesta. ¿Qué quiere decir esto en términos muy simples? Que si usted no va a tener en su zona nunca rescate en cuevas, por ejemplo, ¿por qué va a gastar tiempo, recursos, ¿ya? en entrenar a su gente, en comprar equipo en una disciplina en la cual nunca va a tener un incidente? Por lo tanto, el estándar también lo orienta, lo guía a que la autoridad competente se centre principalmente y destine los recursos para aquellos incidentes que sí están determinados que en su sector jurisdiccional van a salir. ¿Ya? Y en muchos casos es mejor confiar en otra organización de respuesta para un determinado tipo de respuesta cuando el número de incidentes respondidos en esa disciplina no respalda el tiempo y los gastos necesarios para mantener el nivel necesario de habilidad o competencia. Bien, en el numeral 4.2.4 se establece que la autoridad competente debe establecer procedimientos de operación estándar consistente con uno de los siguientes niveles operacionales para cada una de las disciplinas definidas en este documento, y los tres niveles de los cuales habla NFPA 2500 son el nivel advertencia. El nivel advertencia representa la capacidad mínima de la organización para proveer respuesta a incidentes de rescate y búsqueda técnica, y este nivel puede incluir actividades de búsqueda, rescate y recuperación, y los miembros de un equipo de este nivel generalmente no se consideran rescatistas. El segundo nivel de capacidad operacional para el cual la autoridad competente debe establecer procedimientos de operación estándar consistentes y escritos es el nivel operaciones. El nivel operaciones representa la capacidad de las organizaciones para responder a incidentes de rescate y búsqueda técnica de manera de poder identificar peligros, usar equipos y aplicar técnicas limitadas especificadas en el estándar, de manera de que puedan apoyar y participar en incidentes de rescate y búsqueda técnica. Este nivel, que es el nivel de operaciones, puede involucrar actividades de búsqueda, rescate y recuperación, los cuales generalmente se llevan a cabo bajo la supervisión de personal del nivel técnico. Y por último, el tercer nivel que establece NFPA 2500 como un nivel de capacidad operacional es el nivel de técnico.
Y el nivel de técnico representa la capacidad de las organizaciones para responder a incidentes de rescate y búsqueda técnica de manera que puedan identificar peligros, utilizar equipos y aplicar técnicas avanzadas especificadas en la norma necesarias para poder coordinar, realizar y supervisar incidentes de rescate y búsqueda técnica. Por lo tanto, la autoridad competente debe definir en función del análisis de peligro, la evaluación de riesgo de las disciplinas que haya identificado para rescate técnico, establecer en qué nivel de capacidad operacional va a responder, a nivel de advertencia, a nivel de operaciones y nivel de técnico, considerando que en el nivel de advertencia no son considerados rescatistas, en el nivel de operaciones aplican técnicas que son limitadas y van a trabajar generalmente bajo la supervisión de nivel de técnico, y en el nivel de técnico ya van a utilizar técnicas avanzadas y van a poder realizar la coordinación, la realización y supervisar todas las operaciones de incidentes de rescate y búsqueda técnica. Bien, en el numeral 4.2.6, en la norma nos dice que para mantener una capacidad de nivel técnico o de operaciones en cualquier disciplina requerirá una combinación de estudio, capacitación, habilidad y frecuencia de operaciones en esa disciplina. Y particularmente cuando uno habla de un técnico en función de la norma, nos dice que un técnico es una persona que conoce a fondo el tema o sabe particularmente dónde obtener la respuesta de manera rápida. ¿Ya? Él o ella también puede pensar en problemas que nunca o que quizás rara vez se han visto antes y se siente cómodo en ese entorno. Esta habilidad podría haberse logrado a través de la experiencia de campo, ¿ya? Incluía numerosas operaciones en esa disciplina o mediante también un entrenamiento extensivo y repetitivo en escenarios realistas de esa disciplina. Por lo tanto, cuando uno quiere mantener un nivel de capacidad operacional, no solamente basta con estudiar o leer un manual, sino que hay que tener la capacitación, el entrenamiento permanente, la habilidad y mantener frecuencia de operaciones en esa disciplina. Ahora, es sabido que hay muchas disciplinas de rescate técnico que son altamente técnicas, pero que son de baja frecuencia, que no tienen muchas salidas. Por lo tanto, es ahí donde la autoridad competente debe mantener programas de entrenamiento consistentes y periódico, de manera de que la organización y los miembros que forman parte de esa organización mantengan sus habilidades al corriente. En el numeral 4.2.7, el estándar nos señala que la autoridad competente debe establecer procedimientos operacionales consistentes con el nivel identificado de capacidad operacional para garantizar que las operaciones de rescate y búsqueda técnica se realicen de una manera que minimice las amenazas para los rescatistas y otros. ¿Qué nos está diciendo el estándar particularmente? Que usted tiene que diseñar todos sus procedimientos de operación estándar para el nivel identificado, y cuando hablamos de nivel se refiere a nivel advertencia, nivel operaciones o nivel técnico, de manera que todas las operaciones que sean conducidas en campo minimicen las amenazas para el personal y para cualquier otra persona que se pueda ver involucrado. En el numeral 4.2.9 nos dice el estándar que los procedimientos operacionales o operativos no deberán exceder el nivel de capacidad identificado establecido en 4.2.4. Y si recuerdan lo que yo mencioné hace un momento atrás, en el 4.2.4 lo que hace es decir, bueno, ¿en qué nivel yo voy a responder? ¿Cuál es mi capacidad operacional? ¿Nivel advertencia, nivel operaciones o nivel técnico? Y esos procedimientos nunca deben exceder, ¿ya?, la capacidad del nivel que usted como autoridad competente haya identificado. Otro tema que es importante señalizar es que en el 4.2.10 el estándar nos dice que como mínimo la organización debe brindar cuidados médicos de emergencia con certificación de nivel técnico, ¿ya?, para incidentes de búsqueda técnica y en incidentes de rescate. Ahora,
¿Qué es importante de NFPA 2500? Que yo les comentaba hace un momento atrás que el entrenamiento es tan solo un eslabón dentro de la cadena y las organizaciones deben también ser capaces de identificar lo que el estándar señala y que tiene que ver particularmente con el entrenamiento, con la documentación que tiene que cumplir la organización, con los procedimientos de operación estándar, la identificación de peligro y evaluación de riesgo, la planeación de respuesta a incidentes, los equipos, la seguridad, ¿ya? Y cada uno de ellos está establecido en un numeral, entrenamiento en la sección 4.2, numeral 4.2.11, documentación en el 4.2.11.5 y así sucesivamente como ustedes pueden ver en pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de los requerimientos que señala el estándar en cada uno de estos puntos. En el 4.2.11 nos señala que la autoridad competente deberá brindar entrenamiento en las responsabilidades que sean acordes con la capacidad operacional de la organización. Y ya yo había mencionado un momento atrás que la autoridad competente tiene la obligación de establecer a lo menos el nivel de advertencia como capacidad mínima para todas las disciplinas de rescate técnico que haya él identificado en su sector jurisdiccional. Y si la autoridad competente determinó que su organización se espera que responda a un nivel de desempeño mayor, operaciones o técnico, la gente, su personal, debe recibir entrenamiento para ese nivel que haya determinado. En el numeral 4.2.11.1.3, el estándar nos señala que cualquier miembro de la organización que se pueda esperar que se desempeñe al nivel de advertencia, operaciones o técnico en una disciplina específica debe recibir entrenamiento para cumplir con los requisitos de desempeño del trabajo para el nivel de desempeño identificado para esa disciplina, tal como se define en NFPA 1006. Y acá es importante tener en cuenta que este requisito, a menos que se designe específicamente dentro de una disciplina en particular, no prohíbe que una organización opere con combinaciones de personal con diferentes niveles de competencia, siempre que la capacidad operacional de la organización se cumpla. Por ejemplo, un rescate con cuerdas de nivel técnico que involucre una operación de línea alta, lo que se conoce, usted puede leer en el estándar como Highline, podría requerir que algunos miembros del equipo apliquen habilidades de nivel técnico, mientras que otros podrían requerir solo habilidades individuales del nivel operaciones. ¿Ya? No todos los miembros de la organización estarían obligados a cumplir con la certificación de rescate con cuerda de nivel técnico de NFPA 1006. Lo importante es que en terreno el personal que desempeñe una tarea en particular debe tener las competencias, las habilidades y el conocimiento para desarrollar esa tarea en particular en función del nivel de capacidad operacional de la organización. También la autoridad competente debe proporcionar entrenamiento y educación continua para mantener todos los requisitos del nivel de capacidad operacional identificado por su organización. No basta solamente con hacer un curso, sino que la autoridad competente debe asegurar que el personal se mantenga en constante educación y entrenamiento, de manera que se mantengan todas las competencias asignadas a un nivel de capacidad operacional. Y un poco lo que ven ahí en pantalla y que yo acabo de mencionar. Y otra cosa relevante también para la organización, en el numeral 4.2.11.3, el estándar nos dice que una evaluación del desempeño anual de la organización basada en los requisitos de esta norma debe ser realizada. O sea, anualmente la organización debe someterse a una evaluación de desempeño para establecer si realmente están cumpliendo en ese nivel de capacidad operacional. En el numeral 4.2.11.4, el estándar nos dice que la autoridad competente debe evaluar su programa de entrenamiento para determinar si el entrenamiento actual ha preparado a la organización para funcionar al nivel operacional establecido en condiciones climáticas anormales, condiciones operacionales extremadamente peligrosas
y otras situaciones difíciles. ¿Ya? Entonces también le exige a la autoridad competente que su programa de entrenamiento debe determinar si su personal y la organización está preparado para responder en condiciones climáticas extremas. ¿Ya? Frío, inundaciones, lluvias, tornados, huracanes, cualquier condición climática que sea adversa o cualquier operación que sea extremadamente peligrosa. Otro de los requisitos que nos da el estándar tiene que ver con la documentación y la autoridad competente será responsable de documentar todo el entrenamiento requerido, ¿ya? Y esa documentación debe ser mantenida y estar disponible para su inspección por parte de los miembros individuales de los equipos y sus representantes autorizados. O sea, cada entrenamiento que se realice debe quedar documentado, guardado adecuadamente, de manera que cuando se quiera inspeccionar por los miembros de la organización o por los representantes autorizados esté disponible. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debiese contener particularmente esa documentación? El nombre de cada funcionario que participó en el entrenamiento, las firmas, ¿ya? O las iniciales de los entrenadores, de quienes fueron los instructores, las fechas del entrenamiento, un breve briefing o un breve resumen del entrenamiento realizado o conducido y cuáles fueron los materiales utilizados para desarrollar ese entrenamiento. ¿Ya? Y eso es importante también que la organización debe cumplir. No basta solamente con que llevemos a nuestro personal a un entrenamiento en campo, sino que ese entrenamiento tiene que quedar documentado, debe quedar enlistado con todo el personal que quedó, la firma o las iniciales del instructor, la fecha, horario en que se realizó el entrenamiento, un breve resumen de las prácticas realizadas y cuáles fueron los materiales utilizados en el desarrollo de ese entrenamiento. En el numeral 4.2.12 nos dice el estándar que antes de operar en un incidente de rescate y búsqueda técnica, una organización debe cumplir con los requerimientos especificados en el capítulo 4, que yo lo mencioné al principio. Todo lo que está en el capítulo 4 completo son requerimientos transversales para cualquier disciplina de rescate técnico que la organización debe cumplir. ¿Ya? Así como también señala el estándar que los requerimientos relevantes de los capítulos 5 al 9 deben ser cumplidos para incidentes de rescate técnicos específicos. Bien, en el numeral 4.2.13 el estándar nos habla sobre los procedimientos de operación estándar. Y acá principalmente lo que el estándar dice es que la autoridad competente debe asegurar de que existe un procedimiento de operación estándar para evacuar a los miembros de un área y dar cuenta de seguridad cuando se descubra una condición de peligro inminente. Y también señala que en ese procedimiento deberá incluir un método para notificar a todos los miembros en el área afectada inmediatamente por cualquier medio efectivo, incluidos dispositivos de advertencia audible, señales visuales y señales de radio. Es principalmente tener un procedimiento que indique que cuando las condiciones en el lugar empeoren, se va a activar el claxon del vehículo, la sirena, se van a encender las luces de las balizas y todo el personal tiene que estar entrenado para identificar esas condiciones y poder evacuar el área rápidamente. En la sección 4.3 nos habla sobre la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Acá lo que el estándar nos dice es que la autoridad competente debe conducir una identificación de peligro y una evaluación de riesgo de su área de respuesta y determinar la viabilidad de realizar operaciones de rescate y búsqueda técnica de manera segura o tomar, de acuerdo a los peligros y los riesgos de esos peligros, tomar las medidas de control o de mitigación que minimicen los riesgos para sus respondedores. Y cuando hablamos de la identificación de peligro y la evaluación de riesgo, debe incluir una evaluación de los factores ambientales, de los factores físicos, sociales y culturales que incluyen en el alcance, la frecuencia y la magnitud de un posible incidente de rescate y búsqueda técnica y el impacto que ellos podrían tener en la capacidad de la autoridad competente para responder y operar mientras
una vez más se minimizan las amenazas a los rescatistas en esos incidentes. También el estándar nos señala que la autoridad competente debe identificar el tipo y la disponibilidad de los recursos internos necesarios para los incidentes de rescate y búsqueda técnica y debe mantener una lista de esos recursos. Como parte de la evaluación de riesgo, la autoridad competente debe identificar los tipos de recursos internos que están inmediatamente disponibles dentro de la estructura operacional de la organización que podrían ser utilizados para la respuesta de incidentes de rescate y de búsqueda técnica, y la lista de recursos debería incluir la disponibilidad del personal, los niveles de entrenamiento del personal, la especialidad profesional o las habilidades y el tipo, la cantidad y la ubicación del equipo, los dispositivos y las herramientas aplicables a las respuestas de incidentes de rescate y de búsqueda técnica, ¿ya?, como parte del proceso. ¿Ya? La autoridad competente debe identificar el tipo también y la disponibilidad de recursos externos, ¿ya?, que estén fuera de la organización, necesarios para aumentar las capacidades existentes para incidentes de rescate, y también le exige que mantenga una lista de esos recursos, ¿ya?, los cuales la organización, a través de su autoridad competente o a quien él designe, deben ser actualizados al menos una vez al año. También el estándar nos señala que la autoridad competente debe establecer procedimientos para poder adquirir aquellos recursos externos necesarios para los incidentes de rescate que la organización pueda responder. Y también lo que el estándar señala es que la intención de esa disposición es establecer procedimientos para permitir que el comandante del incidente obtenga los recursos necesarios de manera que le permita aumentar las capacidades internas de la autoridad competente, y esos recursos pueden incluir, pero no están limitados a varias cosas. Primero, a lo que se conoce como acuerdos de ayuda mutua. Segundo, acuerdos con el sector privado, que pueden incluir organizaciones especializadas en habilidades y equipos específicos requeridos para resolver el incidente, empresas proveedoras de equipos especiales, especialistas técnicos relacionados, comunicaciones, servicios de alimentación y también la sanitización. La identificación de peligro y la evaluación de riesgo tiene que quedar documentada de acuerdo a lo que el estándar señala en el capítulo 4, sección 4.3, numeral 4.3.6. Otra cosa relevante que en el numeral 4.3.7 el estándar señala que la identificación de peligro y la evaluación de riesgo deben ser revisadas y actualizadas de forma programada y a medida que cambios operacionales u organizacionales ocurran, y a intervalos que sean determinados por la autoridad competente. La autoridad competente debe conducir inspecciones en el área de respuesta de la organización con el fin de identificar los tipos de incidentes de rescate que tienen más probabilidades de ocurrir. Eso es lo relacionado con la identificación de peligro y evaluación de riesgo. En el numeral 4.4 nos habla de la planificación de respuesta a emergencia, y lo que la norma señala es que los procedimientos para una respuesta a emergencia de rescate y de búsqueda técnica deben estar documentados en el plan de respuesta a incidentes de operaciones especiales, y ese plan debe ser un documento formal y que esté por escrito. También nos señala que cuando recursos externos sean requeridos para lograr el nivel deseado de capacidad operacional, acuerdos de ayuda mutua deben ser desarrollados con otras organizaciones. De igual manera, las copias del plan de respuesta a incidentes de rescate y búsqueda técnica deben ser distribuidos desde la organización a todas las agencias, departamentos y empleados que tengan responsabilidades designadas en ese plan de respuesta a emergencia, y también le exige que la organización debe mantener un registro de todos los titulares del plan de respuesta a incidentes y que se debe emitir o implementar, más bien dicho, más que emitir, implementar un sistema
para registrar todos los cambios o revisiones que se le hagan a ese plan de respuesta. En el numeral 4.5 habla sobre el equipamiento. El estándar señala que la autoridad competente debe asegurarse de que cuente con el equipo acorde con las respectivas capacidades operacionales para las disciplinas de rescate técnicos que haya identificado y que se les proporcione al personal los ejercicios de entrenamiento adecuados. Y el equipo especializado que puede ser necesario puede incluir desde equipos de respiración autocontenida, desde equipos de respiración de aire en línea, de cómo manejar los sistemas de seguridad de alerta personal, más conocido como PAS, ¿ya? Los cuales el estándar de NFPA 2500 señala que deben cumplir con los requisitos de NFPA 1500 y NFPA 1982. Pueden incluir también acá las cuerdas de seguridad de vía y todos los componentes del sistema, los cuales también deben cumplir con los requisitos de NFPA 1500. ¿Ya? Y también pueden incluir equipos de comunicaciones, los cuales deben cumplir con los requisitos del Código de Regulaciones Federales, el CFR 29, con la norma, el numeral 1910-146. ¿Ya? Y así sucesivamente cualquier equipo especializado que pueda ser utilizado, se le debe proporcionar entrenamiento a los miembros de la organización para garantizar que todo el equipo que sea utilizado se utilice de buena manera y que también pueda ser mantenido de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Dentro del equipamiento, en el numeral 4.5.2 habla sobre el equipo de protección personal y acá señala también que la autoridad competente debe asegurar de que toda la ropa y el equipo de protección que se le suministre a los miembros de la organización sean adecuados contra los peligros a los cuales el personal va a estar expuesto o que eventualmente podría estar expuesto, y le establece que todo el personal de la organización debe estar entrenado en el cuidado, uso, inspección, mantenimiento y en las limitaciones de la ropa y el equipo de protección que se le haya asignado de manera individual o aquel equipo que esté disponible para ser utilizado. ¿Qué otra cosa señala el estándar con respecto al equipamiento? Es que le exige a la autoridad competente que se asegure de que todos los respiradores suministradores de atmósfera, como se conoce en inglés como SAR, o respiradores de aire suministrado, que son los que se conocen como SAR, Supply Air Respirator, ¿ya? O los SCBA, los Self-Container Breathing Apparatus, ¿ya? Estén disponibles cuando se requieran para operaciones de rescate, sobre todo en espacios confinados o en aquellas que sean deficientes o enriquecidas en oxígeno, y que esos equipos cumplan particularmente con el capítulo 7 de NFPA 1500. También le exige que una fuente de suministro de aire respirable que cumpla con los requisitos tanto de ANSI como de la Asociación de Gas Comprimido de Estados Unidos esté disponible con una calidad de aire mínimo de grado D esté disponible. Con respecto al tema de seguridad, en la sección 4.6, el estándar señala que todo el personal debe recibir entrenamiento relacionado con los peligros y los riesgos asociados con las operaciones de rescate y búsqueda técnica que la autoridad competente haya determinado en su sector jurisdiccional. Todo el personal debe recibir entrenamiento para realizar operaciones de rescate mientras se minimizan las amenazas para ello y se utiliza el equipo de protección personal. Y también el estándar señala que la autoridad competente debe asegurar que los miembros asignados a deberes y funciones en incidentes de rescate y también en ejercicios de entrenamiento cumplan con los requisitos relevantes de algunos capítulos y secciones de NFPA 1500, y específicamente cuáles son esos capítulos y secciones relevantes. El capítulo 5, que tiene que ver con la sección 5.4,
entrenamiento de operaciones especiales, el capítulo 7, ropa de protección y equipos de protección, y el capítulo 8, que tiene que ver con operaciones de emergencia. En el numeral 4.6.2, siguiendo en esta temática de seguridad, nos habla del oficial de seguridad y el estándar señala que en los ejercicios de entrenamiento técnico y en las operaciones reales de rescate, el comandante del incidente tiene que asignar a un miembro del equipo o de la organización para cumplir con las funciones de un oficial de seguridad y que esa persona que sea asignada cuente con el conocimiento técnico específico, ¿ya? Y la responsabilidad de poder identificar, evaluar y cuando sea posible, ¿ya?, poder corregir condiciones peligrosas y cualquier práctica insegura, ¿ya?, específica que se esté desarrollando en el campo en función de las capacidades operacionales que esté empleando la organización en terreno. Por lo tanto, acá lo que hace ver es que el oficial de seguridad no debiese ser siempre el más nuevo, sino que tiene que ser una persona que tenga primero el conocimiento técnico específico y que le permita identificar y evaluar las condiciones y acciones peligrosas en terreno. Bien, continuemos. El estándar también nos señala en el 4.6.3 que la autoridad competente debe proporcionar y utilizar entrenamiento sobre la implementación de un sistema de comando incidente que cumpla con los requisitos de NFPA 1561 con procedimiento de operación estándar escrito que se apliquen a todos los miembros involucrados en operaciones de emergencia. Acá hay que señalizar que el sistema de administración de incidentes o sistema de comando de incidente también, utilizado en todos los incidentes de rescate y búsqueda técnica, debería ser estructurado para abordar las ramas, divisiones o grupos únicos que pueden ser necesarios para administrar de manera efectiva el tipo específico de incidente. Ejemplo, colapso estructural, excavación o zanja, cuevas, etc. Manejar las influencias externas tales como la familia, los medios de comunicación y las entidades políticas involucra instruir a los subordinados sobre cómo tratar con ellos en caso de que ellos sean encontrados. Cuando ustedes leen y analizan NFPA 1561, en el numeral 5.9.4.5 van a encontrar una descripción del uso de un oficial de información que se conoce como oficial de información pública, el famoso PIO, Public Information Officer, que es un miembro del staff de comando para abordar ese tipo de influencias. En el estándar, en el numeral 4.6.4 también van a encontrar lo asociado a FISNet y lo que plantea el estándar en esta condición es que la autoridad competente debe asegurarse de que todos los miembros de su organización sean psicológica, física y médicamente capaces de realizar los deberes y funciones asignados en incidentes de rescate y búsqueda técnica y ser capaces de realizar ejercicios de entrenamiento de acuerdo con lo que señala el capítulo 11 de NFPA 1500. ¿Ya? También lo que el estándar señala es que la autoridad competente debe abordar la posibilidad de que los miembros de la organización tengan trastornos físicos y o psicológicos, como por ejemplo discapacidades físicas, miedo a las alturas, miedo a los espacios cerrados, que puedan de alguna manera afectar su capacidad para realizar tareas de rescate en un entorno específico. Y el estándar lo que hace específicamente, no lo que hace, sino que lo que señala es que alienta a las organizaciones a adoptar un lenguaje similar al incluido en el capítulo 11, que el capítulo 11 es requisitos físicos y médicos de NFPA 1500 con respecto a los requisitos físicos y médicos de la organización. Por último, en el capítulo 4
en la sección 4.6.5 van a encontrar lo que el estándar denomina respuesta química, biológica y nuclear. Y acá lo que hace el estándar es indicar que la autoridad competente, como parte de su proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgo, él debe determinar el potencial para responder a incidentes de rescate o de búsqueda técnica que puedan involucrar armas nucleares o biológicas, agentes químicos o armas de destrucción masiva, incluidos aquellos con el potencial de dispositivos secundarios. ¿Ya? Y señala que esos incidentes pueden ser causados por medios naturales, accidentales o intencionales. Y lo que señala el estándar es que si la autoridad competente determina que existe un riesgo válido para la respuesta a rescate y búsqueda técnica en un entorno que sea nuclear, biológico o químico, este autoridad competente debe proporcionar entrenamiento y el equipamiento adecuado para el personal de respuesta. Bien, hasta aquí hemos abordado el objetivo número 4, que tiene que ver con todos los requerimientos del capítulo 4, que son transversales para todas las disciplinas de rescate técnico. Y ahora, en la última parte de la presentación de NFPA 2500, nos vamos a enfocar y conversar sobre las diferentes disciplinas de rescate técnico que están establecidas en este estándar, y también poder identificar los prerequisitos que señala el estándar con respecto a las distintas disciplinas.